Nunca olvidaré lo que presencié esa mañana. Mi esposo, Antonio, se encontraba en nuestra habitación de huéspedes junto a mi nuera, Laura. No se trató solo de un beso, sino de una situación íntegra de cercanía que me dejó inmóvil en el umbral. Al girarme para marcharme, vi a mi hijo Ricardo de pie en el corredor. Su cara estaba blanca como la piedra caliza. «Mamá», murmuró. «Esto lleva ocurriendo varios meses y hay algo que aún no conoces. Pero antes de seguir, confirma que ya estás suscrito al canal y deja en los comentarios desde donde ves este vídeo. Nos gusta saber hasta dónde llegan nuestras narraciones». Me llamo Elena, tengo 65 años y creía estar en los mejores momentos de mi existencia. Antonio y yo levantamos juntos una pequeña hostería en San Miguel de Allende que por fin empezaba a florecer tras décadas de esfuerzo constante. Nuestro hijo Ricardo, de 32 años, había vuelto de Portugal tras terminar su maestría en gastronomía y estaba a punto de contraer matrimonio con Laura, una joven cocinera que conoció en sus estudios. Aquel viernes de septiembre, la ceremonia estaba fijada en 2 semanas. Los centros florales ya estaban seleccionados, el menú aprobado y las invitaciones despachadas. Me levanté al alba, como siempre, para disponer el desayuno de los visitantes. Nuestra hostería es modesta con apenas 8 cuartos, pero nos distinguimos por el trato individualizado. El olor a pan recién hecho invadía la cocina mientras vertía agua para el café. Laura había llegado la noche anterior para los últimos retoques del vestido. Se hospedaba en la habitación de huéspedes de la casa principal, aparte de la hostería, en tanto Ricardo se quedaría en su piso en la ciudad hasta la boda. Antonio, que usualmente me asistía con el desayuno, faltaba de forma inusual esa mañana. Debe estar atendiendo algún inconveniente con la plomería, me dije. Siempre fue hábil para reparaciones. Acabé de preparar las fuentes de frutas frescas y resolví ir a buscarlo. La casa guardaba silencio, salvo por el lejano rumor de voces que salía del pasillo hacia las habitaciones. Supuse que quizá Laura estaba despierta y charlando con Antonio sobre los detalles de la boda. Al aproximarme comprendí que las voces provenían de la habitación de huéspedes. La puerta quedaba entreabierta. No sé qué me impulsó a detenerme antes de llamar. Quizás el matiz de las voces, quizás un presentimiento que ignoraba tener. Por la abertura vi algo que jamás habría soñado en toda mi vida. Antonio estaba sentado al filo de la cama, Laura de pie entre sus piernas. Sus manos reposaban en su cintura debajo del camisón de seda que yo misma le había obsequiado como bienvenida a la familia. Se besaban con intensidad, con una complicidad que indicaba que no era la primera ocasión. «Los visitantes llegan en 1 hora», susurró él con la voz ronca de un modo que yo reconocía tras tantos años. «No podemos tardar, solo un rato más», contestó ella, desabotonando su camisa. «Ricardo no volverá hasta la noche». El nombre de mi hijo en sus labios mientras tocaba a mi esposo fue como una daga en mi pecho. Me aparté por instinto, tapándome la boca para sofocar el ruido que amenazaba con salir. Fue entonces cuando advertí a Ricardo situado en silencio al fondo del pasillo, mirándome. Nuestras vistas se cruzaron en un instante de entendimiento mutuo y arrasador. Él lo sabía, lo había averiguado también y por su expresión lo conocía desde hacía tiempo. En muda señal me indicó que lo acompañara a la terraza posterior, lejos de los oídos de Antonio y Laura. Mis rodillas temblaban tanto que a duras penas pude andar. Al llegar al aire fresco de la mañana, lágrimas mudas rodaban por mi cara. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté. Mi voz casi irreconocible, incluso para mí. 3 meses», contestó Ricardo. Su tono sereno, contenido, pero sus ojos mostraban un sufrimiento hondo. Vi mensajes en su teléfono. Al inicio creí que era solo un coqueteo inofensivo, pero luego sacó el móvil del bolsillo y me enseñó fotos, mensajes, evidencias de citas en hoteles cuando supuestamente Antonio estaba en viajes de trabajo para adquirir provisiones para la hostería y Laura visitaba proveedores para su nuevo restaurante. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté con ira mezclada a mi dolor. «Quería tener certeza total», dijo Ricardo pasándose la mano por el pelo en un gesto que tanto recordaba a su padre. «Y una vez confirmado, pensé que quizás era preferible que nunca lo supieras, que pudiéramos continuar adelante. Ya había roto con Laura en privado,
pero acordamos sostener las apariencias hasta después de lo que sería nuestra boda para evitar un escándalo que dañara a la hostería. ¿Pero luego qué?, pregunté con el corazón golpeando fuerte contra mis costillas. Luego hallé algo peor, dijo Ricardo, bajando la voz a un susurro. Algo que afecta a la hostería, sus cuentas y un esquema que tienen para echarnos de aquí. El mundo a mi alrededor empezó a girar. 43 años de casados. Toda una existencia erigida piedra sobre piedra, sacrificio tras sacrificio. Y todo se derrumbaba ante mis ojos en una sola mañana de septiembre. Cuéntamelo todo, dije secándome las lágrimas con el revés de la mano. No me ocultes nada más. Necesito saber exactamente contra qué luchamos. Y así, mientras el sol trepaba sobre las montañas de San Miguel de Allende y los visitantes comenzaban a despertar en la hostería que construimos con tanto cariño, mi hijo desveló la magnitud de la traición que amenazaba con arrasar no solo mi matrimonio, sino todo lo que habíamos levantado a lo largo de una vida completa. Ricardo me llevó hasta la oficina en la parte trasera de la hostería, lejos de la casa principal donde Antonio y Laura seguían. Mis piernas pesaban como si caminara por arenas movedizas. La oficina era reducida, pero confortable, con vista a los jardines que yo cuidaba con dedicación. ¿Cuántas horas había pasado allí organizando reservas, planificando menús, calculando costos? Este rincón que siempre fue mi santuario, ahora parecía ajeno, como si perteneciera a otra etapa, a otra yo. Ricardo cerró la puerta con suavidad y extrajo un sobre voluminoso del cajón que normalmente quedaba bajo llave. Yo nunca lo tocaba. Era su área de trabajo donde guardaba papeles relativos al futuro restaurante que planeaba abrir tras la boda. Siéntate, mamá, dijo con ternura, acercándome la silla. Sus manos temblaban levemente, delatando la calma que procuraba aparentar. Dentro del sobre había docenas de papeles, extractos bancarios, contratos, ofertas comerciales, correos impresos. Ricardo los extendió ordenadamente sobre la mesa mientras yo observaba, con el estómago contrayéndose en expectación. Todo arrancó cuando noté que Laura mostraba un interés excesivo por las finanzas de la hostería, empezó su voz controlada. Al principio lo atribuí a curiosidad profesional, una cocinera queriendo aprender del negocio, pero luego vi que hacía preguntas muy puntuales sobre los títulos de propiedad, los contratos de crédito, incluso sobre las pólizas de seguro. Me mostró una copia del contrato original de la hostería. El inmueble había sido adquirido a nombre de Antonio y mío hace más de 30 años, cuando aún era solo una casa vieja y deshabitada que transformamos con nuestras manos. Papá ha estado modificando documentos. Mamá abrió una compañía a su nombre hace 2 años sin incluirte y empezó a pasar propiedades a esa nueva compañía. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo es posible? Yo firmé. No, no firmaste, me interrumpió Ricardo con gentileza, colocándome delante un montón de papeles con lo que parecía mi rúbrica. Falsificó tu firma. Observa con cuidado. Examiné los documentos, sintiendo mi mundo derrumbarse aún más. Las firmas eran casi idénticas, pero había sutiles diferencias que solo yo detectaría. La curva que yo daba a la E en Elena, la presión del bolígrafo en el papel. ¿Por qué haría eso?, susurré, incapaz de captar la hondura de esta traición. Ricardo suspiró hondo antes de proseguir. Laura no es quien creíamos. Nunca trabajó como cocinera en Portugal. En realidad, laboró para una agencia inmobiliaria que se especializa en comprar bienes históricos para convertirlos en complejos de lujo. Me enseñó fotos de Laura en actos corporativos vistiendo trajes sastre en vez de los delantales de cocinera que yo la veía llevar al visitar nuestro restaurante. Planean vender la hostería. Mamá, hay una oferta de una cadena hotelera internacional interesada en este terreno. El monto es astronómico. Miré el papel que me mostraba. Una propuesta de adquisición por 5 millones de pesos mexicanos o el equivalente en la moneda correspondiente. Aquí mantendremos el concepto de una suma astronómica. Pero la hostería es nuestra vida, murmuré sintiéndome aturdida. Es todo lo que levantamos juntos. Para ti y para mí sí, dijo Ricardo con voz amarga. Para papá al parecer es solo un bien para liquidar. ¿Y la boda?, pregunté con la realidad golpeándome en oleadas sucesivas. Era todo una farsa.
Ricardo asintió despacio. Laura me conoció en Portugal, pero no por azar. La enviaron para aproximarse a mí cuando la agencia descubrió lo de la hostería. El esquema era sencillo: casarse conmigo para obtener acceso legal a la familia, ayudar a papá a trasladar los bienes a la nueva compañía sin levantar sospechas y luego, tras el divorcio, repartirse las ganancias de la venta. ¿Y tu padre?, pregunté a duras penas articulando las palabras. ¿Cómo se metió en esto? No sé cuándo arrancó el romance, dijo Ricardo esquivando mi mirada. Pero por los mensajes que hallé, parece que Laura lo abordó primero con la propuesta comercial y después las cosas avanzaron. Creo que él ya estaba descontento, quizás hastiado de la vida aquí, soñando con un retiro lujoso en algún sitio soleado. Recordé cómo Antonio había mencionado con frecuencia a amigos que vendieron sus negocios y se mudaron a la costa o al exterior. Cómo suspiraba al ver reportajes sobre balnearios en playas idílicas. Yo siempre tomaba esos comentarios como sueños inocuos, nunca imaginando que pudieran ser gérmenes de un plan concreto. Y tú lo descubriste todo hace 3 meses, completé. Ricardo asintió. Encontré un archivo en la laptop de Laura cuando la dejó abierta. Era un informe para sus jefes en la agencia, detallando el avance del proyecto Hostería de las Montañas. Había fotos mías, tuyas, de papá, descripciones precisas de nuestra rutina, de las finanzas de la hostería. Parecía un expediente de inteligencia. Cerré los ojos intentando asimilar el impacto de cada nueva revelación. No era solo un caso de infidelidad matrimonial, era una maquinación elaborada para robarnos no solo a mi esposo, sino el legado de nuestra familia. ¿Qué hiciste al descubrirlo?, pregunté. Enfrenté a Laura, dijo Ricardo pasándose la mano por el pelo con nerviosismo. Lo negó al inicio, pero cuando le mostré las pruebas, cambió de estrategia. Me ofreció una tajada del trato. Dijo que yo podría ganar una fortuna, empezar una vida nueva, montar mi propio restaurante en cualquier parte del mundo. ¿Y papá? ¿Lo enfrentaste también? Ricardo negó con la cabeza. No tuve el valor, admitió con vergüenza en su voz. Mantuve las apariencias con Laura, fingiendo que evaluaba su oferta para ganar tiempo mientras juntaba más pruebas e intentaba hallar cómo protegerte a ti y a la hostería. Planeaba cancelar la boda en el último momento, alegando dudas personales, pero nunca imaginé que tú lo descubrirías así. Miré por la ventana de la oficina hacia la hostería que Antonio y yo levantamos con tanto afecto. Cada piedra, cada tablón del piso, cada rosa en el jardín contaba la historia de nuestro amor, de nuestro esfuerzo conjunto. O al menos eso creía yo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo que una resolución fría reemplazaba el shock inicial. Ricardo me miró sorprendido. Tal vez esperaba que me derrumbara por completo. Mamá, aún tenemos tiempo, dijo con un destello de esperanza en sus ojos. La última transferencia de propiedad está fijada para después de la boda. Técnicamente la hostería sigue siendo nuestra. Si actuamos rápido. Entonces actuaremos, lo interrumpí irguiendo mi postura. Primero, necesitamos ver a un abogado hoy mismo. Tengo un conocido que es experto en derecho inmobiliario, respondió Ricardo de inmediato. Podemos reunirnos con él discretamente en la ciudad. Bien, asentí. Mientras tanto, debemos proceder como si nada hubiera pasado. No pueden saber que lo descubrimos. Ricardo me miró con admiración y preocupación. Puedes hacerlo. Enfrentar a papá y a Laura sabiendo lo que sabes. Respiré profundo, sintiendo una fuerza que ignoraba poseer. Durante 43 años cuidé de esta familia y de este negocio. No voy a dejar que lo destruyan todo ahora. En ese instante oímos pasos aproximándose a la oficina. Rápidamente Ricardo recogió los documentos y los guardó en el sobre, retornándolo al cajón cerrado. La puerta se abrió y allí estaba Antonio, mi esposo, el hombre que había amado por más de 4 décadas, sonriendo como si nada anduviera mal. Ah, aquí están, dijo con naturalidad. Los visitantes preguntan por el desayuno, Elena. Forcé una sonrisa, una careta que nunca pensé necesitar con él. Voy ahora mismo, querido, respondí. Mi voz sorprendentemente estable. Solo revisaba unos detalles de la boda con Ricardo.
Antonio asintió, su mirada cruzándose brevemente con la de Ricardo antes de volver a mí. ¿Habría sospecha en esos ojos que conocía tan bien o era solo mi imaginación? No te demores, dijo cerrando la puerta al salir. Ricardo y yo nos quedamos en silencio un momento, escuchando sus pasos alejarse. Empieza ahora, murmuré poniéndome de pie y ajustando mi delantal. Su juego, solo que ahora nosotros también jugábamos. El resto de aquel día pasó como un sueño febril. Serví el desayuno a los visitantes con una sonrisa mecánica. Contesté preguntas sobre sitios locales y pronostiqué el clima como solía, todo mientras observaba a Antonio y Laura interactuar con los demás. Pequeñas miradas, roces aparentemente casuales, señales secretas que nunca había notado antes, pero que ahora resultaban obvias. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que mi propio esposo, el hombre con quien compartí cama por más de 4 décadas, llevaba una doble vida justo bajo mis narices? A las 2, cuando la hostería quedó temporalmente vacía, los visitantes salieron a recorrer la ciudad. Ricardo y yo escapamos con discreción. Les dijimos a Antonio que íbamos a confirmar los arreglos florales para la boda. Otra mentira para sumar a la red de engaños que ahora envolvía a nuestra familia. La oficina del abogado, el señor Marcelo, estaba en un edificio antiguo en el centro histórico de San Miguel de Allende. Era un hombre de edad media, con ojos agudos y gesto serio. Escuchó nuestra historia con atención profesional, tomando notas ocasionalmente o pidiendo precisiones. Señora Elena, dijo al fin tras que termináramos de exponer la situación y presentar los documentos que Ricardo había reunido. Lo que su esposo hizo configura fraude y falsedad. Las transferencias de propiedad hechas con su firma falsificada pueden ser impugnadas y revocadas. ¿Cuánto tardaría eso?, pregunté. Los procesos judiciales pueden tomar años, admitió. Sin embargo, podemos pedir medidas provisionales inmediatas para impedir cualquier nuevo traspaso de propiedad. ¿Y qué pasa con el dinero que ya desvió?, preguntó Ricardo. El señor Marcelo suspiró. Rastrear y recuperar fondos desviados es complicado, sobre todo si se mandaron a cuentas extranjeras o se convirtieron en otros bienes. Sentí un pinchazo de desesperación. Entonces, ¿qué nos recomienda? El camino más veloz, dijo pausadamente, sería confrontarlo con las pruebas y negociar un arreglo. Con lo que tenemos aquí, él enfrentaría graves consecuencias penales. Esto le daría a usted una posición sólida para negociar. No quiero negociar, respondí con firmeza. Quiero mi hostería de vuelta. Quiero proteger lo que construimos. El señor Marcelo me miró con una mezcla de admiración y inquietud. Entiendo, señora Elena. En ese caso, debemos proceder con rapidez y estrategia. Luego delineó un plan de acción. Primero presentaremos una denuncia formal de fraude a las autoridades. Al mismo tiempo iniciaremos acciones judiciales para congelar todos los bienes de la compañía creada por Antonio y bloquear cualquier operación que involucre a la hostería, explicó. Esto generará un obstáculo legal que impedirá la venta. Ningún comprador serio avanzaría con un inmueble envuelto en pleito. ¿Y qué hay de la boda?, pregunté mirando a Ricardo. Está en 2 semanas. No me casaré con ella, afirmó Ricardo con rotundidad. Pero tal vez deberíamos mantener las apariencias hasta que todas las medidas legales estén en marcha. El señor Marcelo lo consideró un instante. Postergar sería más sensato que cancelar de golpe. Una anulación podría alertarlos de que algo anda mal. Asentí sintiendo el peso de 2 semanas más fingiendo normalidad. ¿Y la policía? ¿Deberíamos involucrarlos ya? Prepararé la denuncia hoy mismo, respondió el abogado. Pero la pesquisa policial puede demorar. Nuestra prioridad inmediata es resguardar la propiedad. Al salir de la oficina 2 horas después, llevábamos una carpeta repleta de documentos para firmar y un plan detallado. El cielo de San Miguel de Allende, usualmente tan azul, estaba cubierto por nubes densas que anunciaban lluvia. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Ricardo mientras íbamos al auto. No, respondí con honestidad. Pero lo estaré. Me apretó la mano. Lo superaremos juntos.
De regreso en la hostería, hallamos a Laura en la cocina preparando lo que parecía una catá de platos para el menú de la boda. Al vernos, sonrió ampliamente. Ah, han vuelto. Vengan a probar esta salsa que estoy perfeccionando para el plato principal. La observé con ojos nuevos. Su belleza, que antes admiraba con inocencia, ahora parecía calculada y depredadora. Su acento portugués, que nos parecía encantador, sonaba falso y practicado. ¿Cómo no me di cuenta antes? Parece delicioso, comenté forzando una sonrisa mientras probaba una cucharada de la salsa que ofrecía. Eres muy hábil, Laura. Gracias, doña Elena, respondió ella, pareciendo sinceramente contenta con el halago. Era una actriz experta. Quiero que todo salga perfecto para nuestro gran día. Nuestro gran día. Las palabras retumbaron en mi mente como un agravio. Hablando de eso, dijo Ricardo interpretando su rol con notable soltura. Estábamos pensando en postergar la boda unas semanas. La sonrisa de Laura titubeó un instante. ¿Postergar? ¿Pero por qué? Está todo casi listo. La tía Concepción tuvo una caída, inventé rápido. Está en el hospital en Ciudad de México. Como es madrina de Ricardo, nos gustaría que pudiera estar. Laura frunció el ceño, claramente molesta, pero conservando la compostura. Oh, lo siento. Claro, podemos considerar un breve aplazamiento. Hay que hablar con los proveedores, por supuesto. Yo me ocupo, ofreció Ricardo. No sería más de un mes. Antes de que Laura pudiera replicar, Antonio entró en la cocina. Llevaba el suéter azul que yo le había tejido el invierno pasado. Verlo usar algo que mis manos crearon con tanto cariño me causó un dolor punzante en el pecho. ¿Qué hacen todos aquí?, preguntó con jovialidad. Esto huele de maravilla, Laura. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de ella y vi lo que nunca había notado antes. Esa mirada de complicidad, esa comunicación muda entre amantes. Ricardo está pensando en postergar la boda, informó Laura, su voz controlada pero con un dejo de tensión. La tía Concepción tuvo un accidente. Antonio se volvió hacia Ricardo. Sorpresa y algo más. Alarma en sus ojos. ¿En serio? Es la primera noticia que tengo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Acabamos de recibir la llamada cuando estábamos en la ciudad, respondió Ricardo con calma. No es grave, pero necesitará unas semanas para recuperarse. Antonio escudriñó el rostro de su hijo por un momento demasiado largo antes de asentir. Claro, tiene sentido esperar. Concepción siempre fue como una segunda madre para ti. El ambiente en la cocina se volvió espeso con mentiras no dichas. Fingí estar ocupada limpiando una encimera ya impecable, incapaz de mirar directamente a Antonio. ¿Cómo podía estar allí discutiendo los pormenores de la falsa boda de su hijo con su amante mientras planeaba destruir todo lo que construimos? Voy a revisar las habitaciones, anuncié de pronto, necesitando huir de aquella comedia antes de que mi fachada se quebrara. Mientras salía de la cocina, oí a Laura decir en voz baja, ella parece rara hoy. ¿Crees que sospecha algo? No esperé oír la respuesta de Antonio. Subí las escaleras velozmente refugiándome en la habitación que compartíamos. La habitación donde durante décadas creí dormir junto a un hombre que me amaba tanto como yo a él. Me senté al borde de la cama y por fin dejé que las lágrimas cayeran. No solo por el engaño, sino por la pérdida de lo que pensé que teníamos. Por la muerte lenta y callada de un matrimonio que definía quién era yo durante casi toda mi vida adulta. Mientras la lluvia por fin empezaba a caer afuera, lavando las ventanas como si intentara purificar el mundo, lloré por el fin de mi último otoño con Antonio. Los días siguientes fueron una lección de autocontrol. Cada comida compartida con Antonio, cada sonrisa forzada para Laura, cada charla casual sobre el futuro, todo eso me consumía por dentro, pero mantuve la fachada impecable. Al mismo tiempo, Ricardo y yo trabajábamos en secreto con el señor Marcelo para poner en marcha nuestro plan. Los documentos se presentaron al juzgado el lunes siguiente. Se pidieron medidas provisionales para bloquear cualquier operación con la hostería.
Mi nombre fue retirado como firmante de todas las cuentas bancarias conjuntas, impidiendo que Antonio siguiera usando mi firma falsificada. La denuncia formal de fraude se registró en la policía. Mientras tanto, la vida en la hostería continuaba. Visitantes llegaban y partían, ignorantes del drama que se desarrollaba bajo la superficie de nuestra aparente armonía familiar. Laura seguía con los preparativos de la boda, aparentemente aceptando el aplazamiento, aunque yo notaba su creciente inquietud. Hacía llamadas frecuentes en privado, siempre hablando en tono bajo. Una tarde, 7 días después de nuestro descubrimiento, estaba ordenando sábanas en el armario de lencería cuando oí voces desde la habitación de huéspedes. La puerta estaba cerrada, pero las paredes de la vieja casa no eran tan gruesas como Antonio y Laura parecían creer. «Están actuando extraño», decía Laura, su voz tensa. «Estás imaginando cosas», respondió Antonio, pero había duda en su tono. Elena siempre ha sido distraída y en cuanto a Ricardo solo está nervioso por la boda. No es solo eso, insistió Laura. Ayer vi a Ricardo guardando papeles cuando entré en la oficina. Parecía culpable. ¿Qué quieres que haga? La irritación era clara en la voz de Antonio. Acusar a mi propio hijo de conspirar contra nosotros. Creo que deberíamos apurar el plan, dijo Laura tras un silencio. Los compradores se impacientan. Si esperamos más, pueden retirarse del negocio. ¿Y la boda? ¿Qué con la boda? Fue solo un medio para un fin. Podemos cancelarla, inventar alguna excusa. Lo importante es cerrar la venta antes de que algo salga mal. Mi corazón se aceleró. Planeaban actuar más deprisa de lo que habíamos previsto. Me alejé en silencio del armario y bajé las escaleras para buscar a Ricardo, que revisaba el libro de reservas en recepción. Necesitamos llamar al señor Marcelo ahora, susurré tras contarle lo que había oído. Van a intentar vender la hostería de inmediato. Ricardo tomó el teléfono y salió para hacer la llamada en privado. Volvió 15 minutos después, con alivio evidente en su rostro. Las medidas provisionales fueron aprobadas esta mañana, informó en voz baja. La hostería está oficialmente en disputa judicial. Cualquier intento de venta se invalidará automáticamente y la investigación policial está en curso. Pero el señor Marcelo dijo que el teniente Carvajal quiere vernos mañana para tomar nuestras declaraciones formales. Asentí sintiendo una mezcla de aprensión y resolución. Entonces, ¿estamos protegidos por ahora? Sí, pero debemos tener cuidado. Si se dan cuenta de que lo sabemos, huirán con todo lo que hayan robado hasta ahora. Aquella noche cenamos todos juntos en la cocina de la hostería tras el horario de cierre, como hacíamos a veces. Yo había preparado bacalao con papas, el plato preferido de Antonio. Era surrealista servir con cariño al hombre que planeaba traicionarme de todas las formas posibles. Está delicioso, Elena, alabó Antonio saboreando el plato como si nada anduviera mal, como si no viviera una mentira. Gracias, respondí por reflejo. Receta de tu madre. Laura observaba nuestra interacción con ojos atentos. Tienen una historia tan bonita juntos, comentó su voz dulce como veneno. 43 años. No puedo imaginar conocer a alguien por tanto tiempo. Es toda una vida, coincidí encontrando sus ojos. Construimos cada parte de esta hostería juntos, ladrillo por ladrillo. Hay tanto de nosotros aquí que a veces pienso que las paredes mismas guardan nuestros recuerdos. Vi un leve malestar cruzar el rostro de Antonio. ¿Sentiría culpa o solo fastidio por mi sentimentalismo inconveniente? Hablando de la hostería, dijo él cambiando de tema, estuve pensando que tal vez sea hora de hacer algunas renovaciones, modernizar un poco, quizá ampliar. Mis ojos se cruzaron brevemente con los de Ricardo. ¿Era esto el inicio de la trampa? ¿Qué tipo de renovaciones?, pregunté con inocencia, sirviéndome un poco más de ensalada. Nada drástico, respondió Antonio gesticulando vagamente con el tenedor. Pero estuve hablando con unos inversores interesados en propiedades de la zona. El turismo en San Miguel de Allende crece y podríamos aprovechar eso con mejoras estratégicas. Inversores, repetí, manteniendo mi voz neutral mientras mi corazón se aceleraba. Eso es nuevo para mí.
Solo charlas preliminares, respondió rápido. Nada concreto aún. Laura intervino con entusiasmo fingido. Sería genial modernizar este lugar, conservar el encanto rústico, claro, pero agregar lujos, spa, tal vez una piscina climatizada. Una piscina alteraría por completo el carácter de la hostería, observé con calma. Siempre nos hemos distinguido por ofrecer una experiencia auténtica de montaña, no un balneario genérico. Los tiempos cambian, mamá, dijo Laura con un tono algo condescendiente que hizo que mis dedos apretaran más el tenedor. Los turistas de hoy quieren confort y lujo, incluso en sitios rústicos. Interesante que estés tan segura de lo que quieren los turistas, respondí permitiendo que un poco de mi voz real se filtrara. Considerando que eres cocinera, no experta en hotelería. Un breve silencio incómodo cayó sobre la mesa. Ricardo carraspeó. De hecho, yo estaba pensando, dijo entrando en el juego, que tal vez deberíamos registrar la hostería como patrimonio histórico. El edificio tiene más de 100 años y eso nos daría beneficios fiscales, además de proteger su arquitectura original. Vi el pánico fugaz en los ojos de Antonio y Laura antes de que ambos controlaran sus expresiones. Patrimonio histórico, Antonio negó con la cabeza. Eso traería todo tipo de restricciones sobre lo que podemos hacer con la propiedad. Parece una pesadilla burocrática. Yo creo que es una idea fascinante, insistí apoyando a mi hijo. Después de todo, queremos preservar lo que construimos aquí, no para las generaciones futuras. Antonio me miró largamente y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó al hombre que solía amar. Una vacilación, tal vez incluso remordimiento, pero se desvaneció tan rápido que dudé si había existido. Claro, dijo. Al final, podemos explorar todas las opciones. Tras la cena, mientras Laura se ofreció a lavar los platos, otro pequeño rol en su elaborada actuación de nuera ideal, Antonio me invitó a caminar en el jardín. La noche estaba fría y estrellas salpicaban el cielo oscuro sobre las montañas. Has estado distante últimamente, comentó mientras paseábamos entre los rosales que yo planté décadas atrás. Lo he estado, respondí, viendo mi aliento formar nubecitas en el aire frío. Tal vez solo estoy cansada. Organizar una boda agota. Es más que eso. Se detuvo girándose para enfrentarme. A la luz tenue de la luna, su rostro parecía más envejecido, más surcado por las líneas del tiempo. Estás diferente, más reservada. La gente cambia, Antonio, respondí suavemente. A veces descubrimos cosas que nos transforman. ¿Qué cosas? Había una nota de aprensión en su voz ahora. Por un momento consideré confrontarlo allí mismo en el jardín que planté con mis manos, arrancar la máscara y obligarlo a enfrentar sus mentiras. Pero no era el momento adecuado. El plan no estaba completo. Nada específico, respondí desviando la vista hacia las montañas lejanas. Solo el peso de los años tal vez nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Él asintió despacio, pareciendo momentáneamente aliviado, pero aún desconfiado. Sabes que te amo, ¿verdad? Las palabras que durante tantas décadas fueron mi consuelo y alegría, ahora sonaban vacías y falsas. Era como oír a un actor recitando mal sus líneas. Lo sé, mentí. Las palabras amargas en mi lengua. Aquella noche acostada junto a Antonio en la cama que compartimos durante casi medio siglo, permanecí despierta escuchando su respiración. ¿Cómo era posible dormir tan plácidamente al lado de alguien mientras planeaba destruir todo lo que esa persona amaba? ¿Qué tipo de vacío existía dentro de él que permitía tal duplicidad, y aún más perturbador, qué decía eso de mí? Que no había percibido la falsedad creciendo a mi lado todos esos años. A la mañana siguiente Ricardo y yo salimos temprano para nuestra reunión con el teniente Carvajal en la comisaría local. Era un hombre robusto con ojos penetrantes y una expresión que sugería que ya había visto todo tipo de engaño humano posible. Falsedad, fraude documental, desvío de patrimonio. Enumeró tras revisar nuestros documentos. Tenemos elementos bastantes para iniciar una pesquisa formal. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, pregunté consciente de que el tiempo se agotaba. Las investigaciones financieras son complejas, señora Elena, respondió con franqueza.
Normalmente tomarían semanas, tal vez meses, pero dada la situación y la posibilidad de que los sospechosos intenten salir del país, podemos acelerar el proceso. Planean cerrar la venta pronto, informó Ricardo. Posiblemente en los próximos días. El teniente asintió con gravedad. En ese caso, necesitaremos actuar con prontitud. Tengo dos opciones para ustedes. Nos explicó que podíamos seguir el enfoque más cauteloso, continuar la pesquisa discretamente, juntando más evidencias para armar un caso más sólido. O podíamos elegir la intervención inmediata con la policía presentándose en la hostería para notificar formalmente a Antonio y Laura que sus actividades estaban bajo escrutinio. La segunda opción puede alertarlos, hacer que destruyan evidencias o intenten huir, advirtió el teniente. Por otro lado, puede impedir que concluyan la venta. Ricardo y yo nos miramos sopesando las alternativas. Creo que ya tenemos medidas judiciales bloqueando cualquier traspaso de la propiedad, dije finalmente. Sí, confirmó el teniente. Pero personas decididas pueden hallar resquicios, documentos falsos, transferencias no registradas. Ya he visto de todo. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión. Por un lado, la idea de que Antonio y Laura fueran confrontados oficialmente por sus actos tenía un cierto atractivo, una forma de justicia inmediata. Por otro, si eran alertados prematuramente, podrían escapar con el dinero que ya habían desviado. Vamos a continuar con la pesquisa discreta, decidí al fin, pero con máxima urgencia. Mientras tanto, mantendremos la farsa en casa. ¿Estás segura de que puedes, mamá?, preguntó Ricardo con preocupación clara en su voz. Continuar viviendo con ellos fingiendo que no sabes nada. Yo construí esa hostería con mis propias manos, respondí levantando el mentón. Puedo soportar unos días más de mentiras para salvarla. En el camino de vuelta, Ricardo conducía en silencio, sumido en sus pensamientos. Las montañas alrededor de San Miguel de Allende estaban parcialmente envueltas en niebla, creando un paisaje etéreo y melancólico que encajaba perfecto con mi ánimo. ¿En qué piensas?, pregunté finalmente. Ricardo suspiró profundo. En cómo nunca conocemos realmente a las personas, ni siquiera a las más cercanas. Tu padre no siempre fue así, dije, sorprendiéndome con mi propia necesidad de defender al hombre que me había traicionado tan completamente. Hubo un tiempo en que él realmente amaba la hostería, cuando el sueño era tanto suyo como mío. ¿Cuándo crees que cambió? Reflexioné sobre la pregunta intentando identificar el momento en que mi esposo empezó a distanciarse, a soñar con otra vida. Tal vez cuando la hostería comenzó a tener éxito real hace unos 5 años, respondí lentamente. Paradójicamente, cuanto más prosperábamos, menos satisfecho parecía, como si el sueño cumplido hubiera perdido su brillo. Ricardo asintió comprendiendo. ¿Y Laura, cómo no te diste cuenta de nada? La pregunta dolió, pero era justa. ¿Cómo no noté la traición ocurriendo justo bajo mis narices? Creo que cuando vives con alguien por tanto tiempo, empiezas a verlo a través de una lente que tú misma creaste, respondí tras un momento. Ya no ves a la persona real, sino la versión de ella que existe en tu mente. Y en cuanto a Laura, negué con la cabeza. Ella interpretó a la perfección el rol de nuera cariñosa. Yo quería creer que habías encontrado a alguien especial. Al llegar a la hostería, encontramos un auto desconocido estacionado en la entrada, un sedán negro elegante con vidrios polarizados. Ricardo y yo intercambiamos miradas aprensivas antes de entrar. En la sala de estar, Antonio estaba sentado con 2 hombres de traje, documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Al vernos se levantó rápido con una expresión de sorpresa culpable en su rostro. Elena, Ricardo. No esperaba que volvieran tan pronto. Claramente, respondí observando los papeles en la mesa. Estamos interrumpiendo algo. De los hombres, alto, cabello gris perfectamente cortado, traje impecable, se levantó y extendió la mano. Señora Pérez, un placer conocerla. Soy Marcelo Barrios de Horizonte Emprendimientos. Estreché su mano mecánicamente sintiendo un escalofrío. Horizonte Emprendimientos. Sí, estamos discutiendo algunas opciones de inversión para la propiedad, explicó él con suavidad. Su esposo mencionó que consideraban una renovación importante.
Ah, sí. Miré directamente a Antonio, que parecía intentar comunicarme algo con los ojos, una súplica muda para que siguiera el juego. Qué interesante, no recuerdo haber tomado esa decisión. El segundo hombre, más joven y con expresión calculadora, intervino. De hecho, señora, proponemos una asociación total. Horizonte asumiría la administración de la propiedad transformándola en un resort boutique de lujo, mientras ustedes retienen una participación minoritaria. Participación minoritaria, repetí despacio, en la hostería que construí desde cero. El aire en la sala se tensó. Ricardo se acercó poniendo una mano protectora en mi hombro. Caballeros, dijo con calma sorprendente. Agradezco el interés en nuestro negocio familiar, pero me temo que hay un malentendido. La hostería no está en venta, ni buscamos socios externos en este momento. Marcelo Barrios pareció genuinamente sorprendido. Su padre nos dio a entender que la familia estaba de acuerdo en esta decisión. Mi padre, respondió Ricardo fríamente, no habla por toda la familia. Antonio se movió incómodo, claramente no preparado para este enfrentamiento. Ricardo, Elena, ¿podemos hablar esto en privado? Los señores Barrios y Mendoza vinieron desde Ciudad de México especialmente para esta reunión. Lamento el inconveniente, respondí. Mi voz firme. Pero como dijo mi hijo, no hay nada que discutir. La hostería no está en venta. En ese momento, Laura entró en la sala, pareciendo momentáneamente desconcertada al vernos a Ricardo y a mí allí. Rápidamente se recompuso sonriendo con gracia. Ah, ya conocieron a los representantes de Horizonte. ¿No es una propuesta fascinante? La naturalidad con que se insertó en la conversación, asumiendo el rol de copropietaria con derecho a opinar sobre el futuro de la hostería, encendió algo dentro de mí. Una rabia que había estado latente ahora amenazaba con estallar en llamas abiertas. Laura, dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Por qué no les muestras a los señores nuestro jardín mientras preparo un café? Estoy segura de que les gustaría ver la propiedad antes de irse. Ella dudó, sus ojos yendo rápido hacia Antonio, que asintió discretamente. Claro, respondió recuperando su compostura. Por aquí, señores. Tan pronto como salieron, me volví hacia Antonio, sin siquiera molestarme en ocultar mi furia. ¿Cómo te atreves a intentar vender nuestra hostería a mis espaldas? Antonio levantó las manos en gesto conciliador. Elena, no es lo que parece. Solo estamos explorando opciones. Nada se ha decidido. No me mientas. Las palabras salieron más altas de lo que pretendía. Hablaron de participación minoritaria. Eso no es explorar opciones, es negociar la venta de nuestro hogar. Ricardo se colocó entre nosotros, siempre el mediador. Padre, ¿qué está pasando realmente aquí? Antonio se pasó la mano por el rostro, pareciendo de pronto mucho más viejo y agotado. Es complicado. Entonces explica, exigió Ricardo, porque parece bastante simple desde nuestro punto de vista. Estás intentando vender la hostería sin consultar a mamá, la copropietaria legal. Por un momento pensé que Antonio iba a confesarlo todo. Vi la lucha en sus ojos, el peso de las mentiras volviéndose demasiado pesado. Pero entonces, como una cortina que se cierra, la vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una determinación fría. Estoy haciendo lo mejor para todos nosotros, declaró. Esta hostería ha absorbido nuestras vidas por décadas. Nos estamos haciendo viejos, Elena. No quiero pasar mis últimos años cambiando sábanas y reparando cañerías. Entonces, ¿es eso?, pregunté incrédula. ¿Estás cansado? Así que decides tirar por la borda todo lo que construimos. No es tirarlo por la borda, insistió. Es evolucionar. La propuesta de Horizonte es generosa. Dinero suficiente para jubilarnos cómodamente, tal vez hasta comprar esa casa en la playa que siempre quisiste. Negué con la cabeza, asombrada por su capacidad de distorsionar la realidad. Nunca quise una casa en la playa, Antonio. Ese siempre fue tu sueño, no el mío. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento comprendí la extensión del abismo que se había abierto entre nosotros.
No era solo sobre la infidelidad o la conspiración financiera. Era sobre el hecho de que después de 43 años juntos mi esposo no me conocía realmente. Esta conversación no ha terminado, dije finalmente recompándome. Pero ahora tenemos invitados que atender, invitados no deseados, pero aún así. Salí a la cocina para preparar el café prometido, dejando a Antonio y Ricardo en un silencio cargado. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el jardín, donde Laura mostraba orgullosa los rosales a los ejecutivos de Horizonte. Rosales que yo había plantado, regado y podado durante décadas. La facilidad con que ella reclamaba mi trabajo, mi vida, como si fueran suyos, era asombrosa. En ese momento tomé una decisión. El tiempo de fingir había acabado. Era hora de terminar con este juego de una vez por todas. Los días siguientes fueron de una tensión casi insoportable. Tras la partida de los ejecutivos de Horizonte, que se fueron visiblemente confundidos con los mensajes contradictorios de la familia, el fingimiento de normalidad se hizo aún más difícil. Antonio estaba nervioso, revisando constantemente su teléfono y haciendo llamadas en privado. Laura alternaba entre excesivamente servicial conmigo y distante, pasando largos ratos encerrada en la habitación de huéspedes. Ricardo y yo manteníamos contacto constante con el señor Marcelo y el teniente Carvajal. La investigación avanzaba rápido con peritos forenses analizando los documentos falsificados y rastreando las transferencias financieras sospechosas. Se hallaron cuentas bancarias secretas en el extranjero. Evidencia concreta del plan a largo plazo de Antonio. En el cuarto día tras el enfrentamiento con los ejecutivos de Horizonte, recibí una llamada del señor Marcelo mientras estaba en la ciudad comprando provisiones para la hostería. Señora Elena, dijo él, su voz urgente. Creemos que su esposo y la señorita Ramos planean salir del país. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo saben? Nuestros investigadores descubrieron boletos comprados a sus nombres para Madrid saliendo mañana por la noche y hubo una gran transferencia de una de las cuentas offshore a un banco español esta mañana. Están huyendo, susurré agarrándome al carrito de compras para estabilizarme. Me temo que sí. El teniente Carvajal está preparando órdenes de detención, pero no estarán listas antes de mañana. Si sospechan que nos acercamos, desaparecerán hoy mismo. Completé la realidad de la situación golpeándome como un puñetazo. ¿Qué debo hacer? Vuelva a casa y actúe normal, instruyó él. No deje que se note que sabe algo. El teniente Carvajal está enviando a un oficial de civil para vigilar la hostería discretamente en caso de que intenten salir antes de ejecutar las órdenes. Terminé mis compras mecánicamente, la mente acelerada intentando procesar lo que ocurría. Antonio no solo me había traicionado emocional y financieramente. Planeaba abandonarme por completo, huyendo a otro país con mi nuera y el dinero que habíamos construido juntos toda una vida. Al regresar a la hostería, encontré una escena de aparente normalidad. Antonio estaba en recepción atendiendo a una pareja de visitantes que acababa de llegar. Laura estaba en la cocina aparentemente preparando algo para la cena. Todo parecía perfectamente común, excepto por el hecho de que era enteramente falso. Necesito tu ayuda con las maletas, dijo Antonio al verme sonriendo a los visitantes. Nuestros nuevos amigos se quedarán en la habitación azul. Asentí forzando una sonrisa mientras observaba atentamente su conducta. Había una energía nerviosa en él, un brillo en los ojos que reconocí de otras veces cuando estaba particularmente ansioso por algo. Subimos hacia la habitación cargando las maletas de la pareja. Cuando estábamos solos en el pasillo, Antonio se giró hacia mí. Pensé en salir a cenar esta noche, dijo casualmente. Solo nosotros dos. Hace tiempo que no tenemos un momento a solas. La invitación inesperada me tomó por sorpresa. Por un instante casi creí que podría ser genuina. Tal vez un último resto del hombre que amé intentando emerger. Pero luego recordé los boletos para Madrid, la transferencia bancaria, la traición sistemática. Sería encantador, respondí igual de casual. Pero tenemos visitantes llegando mañana temprano, tal vez otro día. Vi un destello de frustración en sus ojos antes de que asintiera, aceptando mi excusa.
Estaba intentando alejarme de la hostería esta noche para facilitar algún preparativo final para su fuga. Aquella tarde encontré a Ricardo en el almacén de lencería, donde podíamos hablar sin ser oídos. Le conté sobre los boletos y la transferencia bancaria. Van a huir, concluyó él confirmando mis temores. Probablemente esta noche, ya que los boletos son para mañana. Tu padre me invitó a cenar fuera, añadí. Creo que intenta alejarme de la hostería. Ricardo negó con la cabeza, disgusto evidente en su rostro. Debemos avisar al teniente Carvajal. Ya lo hice. Tiene un oficial vigilando la propiedad, pero sin las órdenes no pueden actuar a menos que vean un crimen en curso. Entonces tenemos que atraparlos en flagrante, decidió Ricardo. Esta noche armamos un plan simple. Yo fingiré cambiar de opinión sobre la cena, dando a Antonio y Laura la impresión de que la hostería estará libre para cualquier preparativo que necesiten. Ricardo se esconderá en la oficina desde donde podrá observar discretamente la casa principal. Yo saldré con Antonio, pero olvidaré mi bolso dándome una excusa para volver inesperadamente. Si los atrapamos intentando huir o removiendo documentos, tendríamos testigos y el oficial de civil para confirmar sus intenciones. A medida que la noche se acercaba, sentí una calma extraña envolverme. Tras días de fingimiento y angustia, la idea de que todo terminaría pronto, de una forma u otra, traía una especie de paz. Me vestí para la cena con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Antonio siempre elogiaba, aplicando maquillaje ligero, recogiendo mi cabello gris en un moño sencillo. Me miré en el espejo por un largo momento. ¿Quién era esta mujer mirándome de vuelta? Parecía simultáneamente familiar y extraña. Los mismos ojos castaños que habían visto tanto amor y traición. La misma boca que sonrió con alegría y ahora se apretaba con determinación. Sobrevivirás a esto, susurré a mi reflejo. Sobreviviste a cosas peores. Antonio me esperaba en la sala, vestido formalmente con un ramo de flores en la mano, rosas de mi propio jardín. Me di cuenta con un nudo en el corazón. Estás hermosa, dijo él entregándome las flores. Gracias, respondí aceptándolas mecánicamente. Déjame ponerlas en agua antes de salir. En la cocina encontré a Laura preparando algo que olía deliciosamente a ajo y vino. ¿Van a salir?, preguntó ella sonriendo dulcemente. Diviértanse. No se preocupen por nada aquí. Yo me encargo de todo. Seguro que lo harás, pensé amargamente, pero solo sonreí en respuesta. Cuando Antonio y yo nos acercábamos a la puerta principal, escenifiqué mi parte. Oh, olvidé mi bolso, exclamé. Ve calentando el auto. Vuelvo en un segundo. Corrí de vuelta a la habitación, agarré mi bolso y luego hice un gran desvío hacia la oficina donde Ricardo estaba escondido. Estamos saliendo ahora, susurré. Mantente atento. Él asintió, el rostro serio. Ten cuidado, mamá. Si percibes algo raro, no lo confrontes sola. No voy a confrontarlo, prometí. Solo seguiremos el plan. El restaurante que Antonio eligió era elegante y discreto, a unos 20 minutos en auto de la hostería. Durante el trayecto él parecía extrañamente nostálgico, recordando los primeros años de la hostería, las dificultades que enfrentamos juntos, los momentos de alegría cuando empezamos a tener éxito. Si yo no supiera más, diría que intentaba despedirse. Ocupamos una mesa en la esquina con velas y una botella de vino tinto que él pidió sin consultar la carta. Mi favorito, noté. La familiaridad del gesto dolió más de lo que debería. Elena, dijo él tras que el mesero sirviera el vino. Sé que las cosas han estado complicadas entre nosotros últimamente. Complicadas, repetí, manteniendo mi tono neutral mientras tomaba un pequeño sorbo de vino. Es una forma de describirlo. Él suspiró pasándose la mano por su cabello canoso, un gesto tan familiar que sentí una punzada de nostalgia pese a todo. Quiero que sepas que a pesar de todo, los años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida. La sinceridad en su voz casi me hizo flaquear. Casi. Qué conveniente que lo menciones ahora, respondí, poniendo mi copa en la mesa con algo más de fuerza de la necesaria. Después de pasar meses planeando vender nuestra hostería a mis espaldas.
Él pareció genuinamente sorprendido por mi franqueza. Elena, no es tan simple. Entonces explícamelo, desafié. Explica por qué intentas destruir todo lo que construimos juntos. Él miró alrededor nervioso, claramente incómodo con la dirección de la conversación en un lugar público. Este no es el sitio para esa discusión. ¿Cuándo sería el sitio adecuado, Antonio? Después de que cerraras la venta o tal vez después de que huyeras a Portugal con el dinero. Sus pupilas se dilataron en shock. Por un momento pareció completamente mudo. Luego, lentamente, la comprensión reemplazó la sorpresa en su rostro. Lo sabes, dijo finalmente. No como pregunta, sino como afirmación. Lo sé todo, confirmé manteniendo mi voz baja pero firme, sobre Laura, sobre la compañía fantasma que creaste, sobre las transferencias bancarias, las falsificaciones, los planes para vender la hostería y sobre los boletos para Madrid para mañana por la noche. Él palideció visiblemente, su mano temblando alrededor de la copa de vino. ¿Cómo? ¿Eso importa poco?, pregunté. Lo relevante es que se acabó, Antonio. En este preciso momento, la policía está preparando órdenes de detención para ti y Laura. Las cuentas han sido congeladas. La hostería está bajo protección judicial contra cualquier intento de venta. Parecía un hombre ahogándose, intentando desesperadamente encontrar algo a que aferrarse. Elena, no entiendes. Iba a contarte todo eventualmente. Iba a darte una parte justa. Una parte justa, interrumpí incrédula. De lo que es legalmente la mitad mía, de la hostería que construimos juntos con nuestra sangre, sudor y lágrimas. Qué generoso de tu parte. Fue un error, admitió, su voz quebrándose. Me perdí en algún momento. Laura llegó con esas ideas, esas promesas de una vida mejor, más fácil. No te atrevas a culparla, advertí. Eres un hombre adulto que tomó sus propias decisiones, decisiones que destrozaron nuestra familia. Él bajó la cabeza derrotado. ¿Qué quieres, Elena? Quiero que pienses en Ricardo, respondí firmemente. Tu hijo que estabas dispuesto a abandonar sin una palabra. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus actos como hombre, no como cobarde huyendo en medio de la noche. Es demasiado tarde para eso, susurró. Se pusieron cosas en marcha que no puedo simplemente deshacer. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Están aquí. Laura está empacando. Policía en camino. Mi corazón se aceleró. El mensaje no tenía sentido. Laura debería estar sola en la hostería, no con ellos. ¿Quién más estaba allí? Necesito ir al baño, dije abruptamente levantándome. En el pasillo privado cerca de los baños llamé a Ricardo. ¿Qué está pasando?, pregunté tan pronto contestó. 2 hombres llegaron hace 10 minutos, respondió. Su voz tensa y baja. No son los mismos de Horizonte. Laura los recibió como si los esperara. Están removiendo documentos de la oficina y cargando maletas en el auto de ellos. Y el oficial, acabo de avisarle. Llamó a refuerzos, pero dijo que no interfiriéramos hasta que lleguen. Estaré allí en 15 minutos, decidí. No hagas nada imprudente. Volví a la mesa intentando controlar mi expresión. Necesito volver a la hostería, dije levantándome y agarrando mi bolso. Olvidé dejar instrucciones importantes para un visitante que llega tarde hoy. Antonio me miró con desconfianza. Ahora, en medio de la cena. Es una emergencia, insistí. Puedes quedarte y terminar tu comida si quieres. Una comprensión sombría pasó por su rostro. Sabes que algo está pasando en la hostería en este momento, ¿verdad? No respondí, solo lo encaré firmemente. Voy contigo, dijo tirando la servilleta en la mesa y llamando al mesero para pagar la cuenta. El viaje de vuelta fue tenso y silencioso. Antonio conducía demasiado rápido, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Yo miraba por la ventana hacia las luces de las casas que pasaban, cada una albergando historias y vidas que nunca conoceríamos. ¿Cuántos otros matrimonios escondían secretos tan profundos como el nuestro?
Cuando llegamos a la entrada de la hostería, vimos las luces intermitentes de 2 autos policiales. Antonio frenó en seco. Su rostro una máscara de pánico. Elena, suplicó girándose hacia mí. No es demasiado tarde. Podemos arreglar esto. ¿De verdad lo crees?, pregunté suavemente. Algunas cosas, una vez rotas, ya no pueden repararse. Salí del auto y caminé hacia la hostería, sintiendo a Antonio seguir unos pasos atrás. En el jardín delantero una escena caótica se desarrollaba. Laura estaba siendo colocada en la parte trasera de un auto policial, mientras 2 hombres que yo nunca había visto antes estaban esposados y apoyados contra otro auto de la policía. Ricardo corrió a mi encuentro. Gracias a Dios que llegaste bien. Se estaban llevando todo, documentos, dinero, hasta algunas joyas tuyas. Joyas, repetí confusa. Encontramos en la habitación de Laura, explicó el teniente Carvajal acercándose a nosotros. Aparentemente se venía apropiando de objetos personales tuyos desde hace algún tiempo. Miré las joyas que un policía sostenía en una bolsa plástica, el collar de perlas que me dio mi madre, los aretes que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario de boda, el broche de rubí que perteneció a mi abuela, pequeños tesoros personales que significaban mucho más que su valor monetario. Antonio permanecía paralizado mirando la escena con expresión de horror. Cuando el teniente Carvajal se acercó a él, no opuso resistencia. Antonio Pérez, dijo el teniente formalmente. Usted está bajo detención para investigación de fraude, falsedad de documentos y desvío de patrimonio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el teniente recitaba los derechos, Antonio me miró una última vez. Había algo en sus ojos, no solo miedo o remordimiento, sino algo más profundo. Tal vez la comprensión tardía de lo que había tirado por la borda. Lo siento, murmuró mientras lo conducían al patrullero. Me quedé allí en el jardín que había cultivado durante décadas, observando a mi esposo de 43 años ser llevado por la policía. Las rosas que planté con tanto amor ahora atestiguaban el final de mi matrimonio. Una brisa fría sopló haciendo que las flores se mecieran suavemente como si dijeran adiós. Ricardo puso un brazo protector a mi alrededor. ¿Estás bien, mamá? No, respondí con honestidad. Pero lo estaré. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. El caso se convirtió en un pequeño escándalo local. La respetada dueña de hostería traicionada por su esposo, que conspiraba con la falsa novia de su hijo. Laura fue acusada no solo de fraude relacionado con la hostería, sino también de desvío de fondos en su antiguo empleo Ramos. Los 2 hombres atrapados en la hostería eran sus cómplices, contratados para ayudar en la fuga y en la transferencia de los bienes robados. Antonio, tras percibir la extensión de las evidencias en su contra, hizo un acuerdo con la fiscalía, confesando sus crímenes a cambio de una pena reducida. Descubrí que había desviado casi 2 millones de pesos a lo largo de los años escondidos en cuentas en el extranjero. Con la ayuda de los abogados y de la justicia logramos recuperar la mayor parte del dinero. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Dadas las circunstancias. La hostería permaneció enteramente conmigo, así como las cuentas recuperadas. Antonio fue sentenciado a 4 años de prisión, de los cuales probablemente cumpliría menos de 2 en régimen semiabierto. Una tarde, unos 6 meses después de aquella noche fatídica, recibí una solicitud de visita en la hostería. Era María Fernanda, la madre de Laura, una mujer elegante que nunca había aprobado del todo el noviazgo de su hija con Ricardo. Recibirla en la terraza de la hostería fue uno de los momentos más extraños de mi vida. 2 mujeres unidas por la traición de sus seres queridos sentadas tomando té como si estuvieran en una visita social normal. Quería disculparme personalmente, dijo ella tras algunos momentos de conversación educada pero tensa. Nunca imaginé que Laura fuera capaz de algo así. Ninguna de nosotras conocía realmente a las personas que amábamos, respondí sorprendida por la falta de amargura en mi voz. Esa es tal vez la lección más dura de todo esto. Ella siempre fue ambiciosa, reflexionó María Fernanda mirando hacia el jardín. Desde niña quería siempre más de lo que podíamos darle. Pensé que el tiempo le enseñaría a valorar otras cosas, además de dinero y estatus,
pero su voz se quebró y vi en ella el mismo tipo de dolor que yo misma cargaba. El dolor de descubrir que alguien a quien amamos profundamente es capaz de crueldad y engaño. ¿Cómo está su hijo?, preguntó finalmente. Ricardo está bien, respondí. Asumió la administración de la hostería conmigo. Está transformando el dolor en algo constructivo. Lo que no mencioné fue que él también había empezado a salir con una joven historiadora que venía frecuentemente a la región para investigar la arquitectura colonial. Una relación naciente, cautelosa, pero prometedora. La vida seguía adelante de formas inesperadas. ¿Y usted?, preguntó María Fernanda, sus ojos encontrándose con los míos con una comprensión compartida. ¿Cómo está realmente? La pregunta me tomó por sorpresa. En las últimas semanas todos parecían andar de puntillas a mi alrededor, como si yo estuviera hecha de cristal, evitando tocar mis heridas emocionales. Era refrescante oír a alguien preguntar directamente. Estoy descubriendo quién soy sin él, respondí con honestidad. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. 43 años es mucho tiempo para definirse como parte de una pareja. Ella asintió comprendiendo. Mi esposo falleció hace 12 años. Recuerdo ese sentimiento como aprender a caminar de nuevo. Conversamos un tiempo más, dos mujeres compartiendo experiencias de pérdida y reconstrucción. Cuando ella se fue sentí una extraña paz. Había algo curativo en compartir dolor con alguien que realmente entendía. Incluso si esa persona era la madre de la mujer que había intentado destruir mi vida. Un año pasó. La hostería no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó. Nuestra historia irónicamente atrajo un tipo diferente de turista, personas fascinadas por el drama que había ocurrido entre aquellas paredes centenarias. Inicialmente me molestó esa curiosidad mórbida, pero con el tiempo aprendí a aceptar que nuestra historia ahora formaba parte de la historia de la hostería. Una tarde de otoño muy parecida a aquella en que todo comenzó a derrumbarse, recibí una carta. El sobre tenía el sello de la penitenciaría, donde Antonio cumplía su pena. Mi primera inclinación fue tirarla sin abrir, pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad, tal vez la necesidad de un cierre. Llevé la carta al Jardín de los Rosales, sentándome en el banco donde Antonio y yo solíamos observar el atardecer en los primeros años de la hostería. Los rosales ahora estaban más grandes y vigorosos que nunca, como si también hubieran encontrado nueva vida tras la tormenta. La carta era larga y escrita a mano, la caligrafía familiar, pero más temblorosa de lo que recordaba. Antonio pedía perdón, no esperando recibirlo. Explicaba cómo se había perdido gradualmente, cómo el aburrimiento y la rutina habían abierto espacio para resentimientos que crecieron en silencio. Como Laura con su juventud y ambición había representado no solo deseo, sino una segunda oportunidad, una huida de la mortalidad que él empezaba a sentir acercarse. No había justificaciones, solo explicaciones. Y al final una confesión que me tocó más profundamente de lo que esperaba. Solo ahora, sentado en una celda mirando el mismo pedazo de cielo todos los días, entiendo realmente lo que tiré por la borda. No era solo un matrimonio o una hostería. Era una vida entera de momentos compartidos que nunca más tendré. El mayor castigo no es la prisión, Elena, sino saber que destruí lo que realmente importaba y que nada de lo que yo pueda hacer jamás traerá eso de vuelta. Doblé la carta cuidadosamente observando el sol comenzar a ponerse detrás de las montañas. Las sombras se alargaban por el jardín, creando patrones complejos en la hierba. Pensé en el perdón y en cómo viene en muchas formas. A veces perdonar a alguien significa liberarlo de su culpa. Otras veces significa liberarse a uno mismo de la rabia y la amargura, incluso si no hay reconciliación. Me di cuenta de que ya no odiaba a Antonio. El dolor aún estaba allí. Probablemente siempre lo estaría, pero el odio se había disipado, reemplazado por algo más parecido a lástima, no solo por él sino por ambos. Por todos los años que podríamos haber tenido juntos si él hubiera tomado decisiones diferentes, por el futuro que habíamos planeado y que ahora seguiría caminos separados. Una brisa suave meció los rosales, esparciendo su perfume por el aire. Cerré los ojos respirando profundo. El otoño estaba llegando a su fin, dando paso al invierno,
pero después del invierno vendría la primavera y con ella nuevas flores, nuevas posibilidades. Comprendí entonces que esta era la verdadera naturaleza de volver a empezar. No era borrar el pasado o fingir que el dolor nunca existió. Era reconocerlo, llevarlo como parte de quienes nos convertimos. Y aún así seguir adelante, permitiendo que nuevos jardines florezcan donde los antiguos fueron destruidos. Guardé la carta en el bolsillo y me levanté lista para volver a la hostería, mi hostería, donde Ricardo estaría esperando para discutir los planes de expansión que habíamos empezado a desarrollar. La vida que yo conocía había terminado en un otoño, pero otra vida inesperada y aún por descubrir estaba apenas comenzando y esta vez sería enteramente mía. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo vídeo que está apareciendo en la pantalla, porque en él la historia de traición y revuelta como nunca has visto antes. Yes.